Buenas noches, mi nombre es Sergio Albino y esto es Camino al Vino. En el capítulo de hoy, radio en tiempo de pandemias. Estoy tratando de ver qué hay detrás de esas nubes, sintiendo una ansiedad que jamás nunca tuve. Pero como soy del pueblo y no soy de la realeza, la información que tengo es solo niebla espesa. Veo un escenario que es solo una pantalla, con un pésimo actor que hablando siempre calla. Se ve una distorsión entre el alma y su cabeza. Es mucho lo que dice, pero no lo expresa. Hay un parloteo de palabras malvadas, asustan mucho, aunque no dicen nada. Y con total descaro ponen a la venta la dosis de terror que el poder ostenta. Y todos los artistas encerrados en sus casas, regalando sonrisas como si nada pasa. Y los psicópatas están ganando la última batalla, porque el silencio otorga lo que muchos callan. Cuando el artista se llena de miedo, ya no podrá ocurrir nada nuevo. Todo el engaño no chupará un huevo y todo el mundo contento de ser infeliz. Cuando la mente no crea, implosiona. Los pensamientos temerarios colisionan y desde afuera bombardean los satélites, que son las nuevas armas destructivas de las élites. Nos achicharran, nos disuelven, nos fritan, vibramos bajo y nos debilitan. Programan nuestras defensas y hasta cómo sientes y cómo piensas. Hace tiempo que naufragó la esperanza, con esa maldad que jamás descansa. Siembran nuestra derrota, llenando el aire de virus para que la gente se tape la boca. Y mientras la gente despierta, conspira, todos los demás apenas respiran. Y de a poco perdemos la fuerza. Somos devorados por las leyes de la inercia. Este atentado virtual de inteligencia artificial pretende un hombre nuevo, sin energía vital. Hoy busco un refugio donde mi alma viva, donde haya más alimento que comida, donde la muerte sea un espacio sagrado, donde pueda escuchar a mis antepasados, beber un poco de aire vivo, tener agua de mar y MMS conmigo, ofrendar a la tierra mis miserias para poder calmar los embates de esta histeria, porque el miedo es tan creativo como la estupidez.
Muchos amedrentan, el lobo quiere matar y el rebaño acobardado va solito pa'l corral. Rompo este contrato preexistente y deambulo por rumbos disidentes. Templo la espada en las calderas del amor y vuelvo a combatir. Aquí estoy. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes esperando, inconsciencia fatal, crisis existencial, cómo enfrentar el miedo. Decidimos sin libertad, abrazamos la soledad, inocentes esperando, crisis existencial, inconsciencia fatal, cómo enfrentar el miedo a esta incertidumbre. ¿Cómo enfrentar el miedo a la incertidumbre después de una pandemia que nos obligó a un encierro que no siempre fue voluntario? Y ese encierro generó un efecto residual. Y hoy muchos eligen no adaptarse a la presencialidad. Un paciente le hizo una confesión a su terapeuta. Pantalla adelante, en medio del encierro y una crisis sanitaria inédita que aún sorprendía y tocaba de cerca a ambos, le dijo: me siento mejor que nunca en este momento. Descubrí que estoy en aislamiento social preventivo y obligatorio desde hace 15 años. El analista se quedó en silencio frente a semejante afirmación de tono jocoso, con cierto aspecto hilarante también, que revelaba una verdad. La pandemia de coronavirus estaba dando coletazos y cambiando la vida de millones de personas. El derrotero del COVID-19, que comenzó en diciembre del 2018 y llega hasta el día de hoy, con una versión totalmente distinta del virus, ha generado en el terreno de la modificación de hábitos una huella particular en el modo de relacionarnos con el otro. Hoy, en un escenario tal vez le cabría el nombre de post-nueva normalidad, muchas personas eligen vivir con matices similares a como se hacía en el comienzo de esta historia disruptiva. Sin estar confinados, cuando el trabajo lo permite, por dar un ejemplo, muchos continúan su vida laboral a través de lo que llamamos home office. Otros se enamoraron de la bed office. Y desde ahí se van sumando otros hábitos y actividades que van desde tomar un café por videollamada hasta ir al psicólogo en forma remota. Es decir, hay menos o poca presencialidad. Cuando el COVID-19 apareció y hasta que no hubo vacunas, el confinamiento de las poblaciones fue una de las sorpresas que se encontró para que el virus no se propague de forma catastrófica. En ese escenario que tomó por sorpresa, la gente tuvo que seguir con sus quehaceres sin salir de sus casas, y eso significó para gran parte de la población una situación por lo menos distinta o poco agradable. Tanto los niños en la escuela como los estudiantes en la universidad y los padres en los trabajos recurrieron a la virtualidad. Una cuestión que ya existía, pero que irrumpió de forma cotidiana y obligada en los usos y costumbres de cada rutina. La pandemia atacó por todos lados.
Aparte de los impactos físicos obvios del coronavirus, los profesionales de la salud destacan la lucha que las personas han vivido en los últimos 2 años, con muchos cambios emocionales y sociales vividos. Además, no por nada viven advirtiendo que a muchos les ha resultado difícil adaptarse a la nueva normalidad, cuando bloqueos y confinamientos comenzaron a relajarse. Un estudio publicado por la revista médica The Lancet en octubre analizó la prevalencia mundial de la depresión y los trastornos de ansiedad en 204 países y territorios en 2020 debido a la pandemia de COVID. Encontró que la salud mental disminuyó drásticamente en ese año, con un estimado de 53 millones de casos adicionales de trastornos depresivos mayores y 76 millones de casos adicionales de trastornos de ansiedad observados en todo el mundo. Se encontró que las mujeres y las personas más jóvenes se vieron más afectadas que los hombres y los adultos mayores. En este escenario, en poco tiempo la virtualidad se hizo parte y tomó cuerpo, a tal punto que todo se hizo a distancia, no solo el trabajo. Festejos de cumpleaños y navidades con un programa de videollamada que hoy ya forma parte del glosario pandémico, el Zoom. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de esta no presencialidad? ¿Podríamos decir no obligatoria? ¿Se trata de una fobia o tiene que ver con un nuevo modo de relacionarse? Este modo que nos aleja en cierta forma de la sociabilización y el contacto con el otro, ¿tiene algún tipo de consecuencia dentro del plano de la salud mental? El confinamiento del COVID pudo dejarnos una modalidad de interactuar con el otro que, llevada a cabo con prudencia, hasta pudo tener sus beneficios. Son todas preguntas que seguramente el futuro nos develará. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura
o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá Guitarreros de mi pueblo, con Carlos Zeta y Yolanda Lasalle. El arte del guitarrero argentino. Todos los lunes, 21 horas. Escuchá Guitarreros de mi pueblo, en Radio Carpincho. Radio Carpincho Comunitaria. Radio Carpincho Comunitaria. Entendemos la comunicación como un derecho de nuestro pueblo. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escuchá Latinoamérica en sintonía, con Sebastián Chaparro. Tambores, ritmos, historias de la otra historia musical. Escuchá Latinoamérica en sintonía, martes, 19 horas, en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes. Antes de la pausa escuchábamos al dúo Dinámico cantando Resistiré, en lo que fue una especie de himno para enfrentar todos esos miedos que nos producía lo desconocido. No había una pandemia desde la gripe española 100 años atrás y Resistiré fue de alguna manera una canción que nos acompañó para enfrentar el miedo, como cantó Gustavo Cordera en el primer tema musical con el que abrimos el programa. Y hoy tenemos dos invitadas especiales a Camino al Vino, que a través de lo que fue la pandemia han generado contenido radial que prestigia a esta emisora, que son las ingenieras agrónomas Gloria Biotti y Patricia Turiani, que todos los jueves a partir de las 18 nos brindan un programa que nos enseña de alimentos, de cómo se producen los alimentos, de cómo los consumimos y le da una vuelta de rosca a algo que nuestra sociedad le da siempre a la espalda, que es nuestra propia fuente de ingresos, que es la producción de alimentos. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias por esta invitación especial y un saludo muy particular para los escuchadores de Camino al Vino. Hola Patricia, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Cuéntenme, porque sé que este programa nació durante la pandemia, de hecho este programa está hecho desde Escobar y desde Montecristo, Córdoba. ¿Cómo nace la idea de este programa, Gloria? A ver, cada vez que hablamos de nuestro programa y especialmente de nuestro vínculo y esto que desarrollamos con Patricia, yo digo que son las cosas buenas que nos pasaron en pandemia, así como vos hace un ratito hablaste por allí del impacto negativo que tuvo la pandemia desde muchos aspectos. Para mí esto es el impacto positivo que tuvo la pandemia. Y esto nació desde una invitación que me honra totalmente de parte de Patricia, que siempre con sus ideas yo le digo que es una usina de ideas, se le ocurrió y bueno, a mí me gustó porque está alineada con mi misión en la vida, así que desde ese lugar es desde cómo nos vinculamos y cómo seguimos hasta el día de hoy. Patricia. Sí, como lo reflejó recién Gloria, lo expresó muy bien. Nosotras nos conocimos a través de un grupo de mujeres en el que participábamos, mujeres de todo el país, y ahí la conocí a Gloria. Seguimos compartiendo ese vínculo con las otras mujeres, pero a fin del año pasado me enteré que Radio Carpincho iba a empezar este año la programación y se me ocurrió que tenía ganas de hacer un proyecto junto a otras personas. Lo pensaba yo más bien desde la producción de la idea, pero no me había pensado como estar frente a un micrófono. Y entonces se lo propuse a Gloria y a otra persona con la cual también formaba parte de ese grupo de mujeres, a ver qué les parecía la idea. Esa idea de alimentos y de cómo producirlos siempre me dio vuelta en la cabeza al margen de nuestra profesión o quizás a partir de nuestros estudios y nuestra profesión como ingenieros agrónomas. En el año 92, cuando se cumplían 500 años de América, del descubrimiento de América, entre comillas, en la facultad a la que yo en ese momento era ya docente, en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, participó un grupo de personas, participaron de la serie de festejos que se realizaron en Argentina y habían elaborado una serie habían elaborado un proyecto en el cual hablaban sobre los alimentos que América había dado al mundo. Y eso siempre me dio vuelta y pensaba por qué no existía una materia o no existía una forma de transmitirle a la gente ese concepto. Todo lo bueno que se producía acá y que ya estaba antes de que nos descubrieran, entre comillas, y por qué no se manejaba ese concepto globalmente y se expresaba y se enseñaba de esa manera en los colegios, en las facultades y demás. Y las dos tenemos experiencia docente, tanto Gloria como yo. Yo ya dejé la docencia de alguna manera, pero Gloria está en plena actividad y lo planteé desde ese punto de vista y cómo comunicarle a la gente hoy en día, no solo a los alumnos de manera educativa, sino el acercamiento a la sociedad de qué se producía en América antes de ese descubrimiento, entre comillas. Y por otro lado, cuando empezamos a trabajar el tema, dijimos, pero bueno, ¿qué sería de la tortilla de papa para los españoles si no hubieran conocido las papas americanas? Pero ¿qué sería para nosotros, americanos, la tortilla de papa que aprendimos años después si no hubiéramos conocido la cebolla o el ajo, que no eran productos que se elaboraban aquí en América? Y ahí dijimos, ¿y si vamos por la mixtura? ¿Y si vemos que todo ese descubrimiento, entre comillas, en realidad forma parte de un puente que dimos nosotros y que nos dieron? Y empecemos a poner todo en una olla y a mezclarlo y a ver qué sale. Y bueno,
Así es el programa nuestro. Lo que derivó la cuarentena, que yo llamaría 700, porque fue bastante más largo que una cuarentena, dio esta relación virtual entre los seres humanos. Ustedes dos no se conocen personalmente, ¿no es cierto, Gloria? No, y es una de las cuestiones que también destacamos con Patricia, que no nos conocemos personalmente y tal vez el día que nos veamos nos vamos a decir una a la otra, ay, yo te pensaba más alta o te pensaba más baja. Sin embargo, también a través de este espacio creo que se tienden puentes. Y si yo tuviera que describir la relación y el vínculo afectivo que tengo hoy con Patricia, no sé si lo tengo tal vez con personas que conozco a través de un abrazo de huesos y carne. Yo con Patricia creo que naturalmente nos abrazamos de manera virtual y eso hace que las cuestiones o las cosas fluyan. Y de esta manera, como dije recién, yo sigo potenciando mi misión personal, ¿no? Y sigo aprendiendo muchísimo, porque es parte de lo que creo que tenemos para compartir. No solo compartimos, sino que también los demás comparten con nosotros y nos enriquecen. Yo así veo este vínculo y esta relación, que es virtual, y alguien podría decir, ¿solo virtual? Sí, es solo virtual la comunicación, pero los afectos creo que no son virtuales, que pueden ser totalmente carnales. ¿Cómo arman las temáticas de los programas, Patricia? Porque no debe ser fácil elegir. Nosotros planificamos todo entre diciembre y enero de este año. Nos planificamos todo, hablamos con el coordinador de programación de Radio Carpincho y le preguntamos si era un programa semanal, cuántos programas aproximadamente, y dijimos, bueno, nos hicimos una planilla de Excel, que Gloria es una experta haciendo Excel. Yo voy más por el cuadernito cuadriculado a lo mejor, pero Gloria es una experta en Excel, así que ahí empezamos a repartir los temas, empezamos a decir qué cultivos, después decidimos que nosotros en realidad no solamente íbamos a hablar de cultivos y alimentos, sino que íbamos a hablar de cultura gastronómica y de cultura. Cada vez que pudiéramos íbamos a hablar de hechos artísticos y demás, entonces empezamos a incluir fechas patrias, fechas de día D, que nos parecían importantes, con algún significado cultural. Arrancamos nuestro primer programa, que era el programa de carnaval, porque justamente el día que nosotros arrancamos, el día antes había terminado el carnaval, había sido el día de miércoles de ceniza. Así que ahí tomamos como ese primer programa de despegue, no fue un cultivo en particular ni un alimento en particular, sino la cultura de la fiesta y lo que significaba intrínsecamente para los pueblos originarios y demás la fiesta del carnaval. Y así fuimos repartiendo todos los programas. Obviamente nos quedaron un montón de temas afuera. Sobre la marcha fuimos modificando algunas cosas de acuerdo a cómo lo veíamos y aprendimos muchísimo, y todavía nos queda mucho por aprender, porque más allá de lo que supiéramos cada una de nosotras y que hubiésemos estudiado en algún momento acerca de ciertos cultivos, la tecnología avanza y hay nuevas experiencias y demás por contar. Y los entrevistados que tuvimos a lo largo del programa también nos enseñaron muchísimo y nos enriquecieron mucho. Ya llevan 35 programas al aire y han hablado de cualquier cantidad de cultivos. ¿Tienen algún
programa preferido o que consideren que les haya salido perfecto, mejor que los demás, Gloria? Bueno, vos me pusiste una palabra que es perfecto y yo digo que la perfección es casi inalcanzable, que para mí la propuesta siempre es camino a la excelencia y en ese contexto yo me entusiasmo, me motivo y disfruto el recorrido también. Y en ese recorrido no sé si podría elegir solo un programa, porque los disfruto a cada uno y cada uno tiene como dice siempre Patricia, un sabor, una textura y un aroma diferente. Me gustaron mucho los programas vinculados a nuestros cultivos originarios americanos, como los que vinculan a la papa, obviamente, y todas las demás papas, como llamamos nosotros también, que no solo son tubérculos andinos, sino que ya se utilizaban en aquella época. Por supuesto que el maíz me pareció un cultivo que es súper potente y que me gustó, porque además lo pudimos nombrar y lo pudimos tener y contener en un montón de otros espacios. Y creería que también el tema de cucurbitáceas, que hace poquito que hicimos, me gustó mucho. Patricia. Coincido con Gloria en casi todo lo que expresó. Con respecto a los programas, me gustó mucho el de Carnaval, porque era el primer programa, estábamos muy tensas. Tuvimos un invitado especial que en particular yo ya conocía, que era Diego Falistoco. Así que compañero de la radio. Compañero de la radio, él todavía... me acuerdo que se iba de vacaciones y habíamos grabado la entrevista con él porque pensábamos que no iba a llegar a tiempo para el primer programa y justamente se iba al norte, así que el programa de Carnaval, reflejamos el Carnaval de la Quebrada. Ese programa me gustó mucho, a pesar de que hubo muchas fallas, a lo mejor técnicas, porque era nuestro primer programa, pero me gustó el elaborarlo, el investigar acerca de esa fiesta. Me gustó mucho el programa, bueno, todos los programas de los cultivos originarios de América, papa, maíz, tomate y pimiento me gustaron muchísimo. Y tuvimos invitados especiales en esos programas también, donde pudimos entrevistar. Y me gustó mucho el programa del Día del Amigo, que hicimos, contamos historias de té y de café. El programa del chocolate también, que es el del cacao, que también es un cultivo americano, me gustó. Y me gustó el programa de la cerveza. El de las brujas cerveceras me encantó. ¿Eso tiene que ver con tus gustos particulares con cada uno de los alimentos o con el resultado final de la radio? Con el resultado final de la radio, y ahora que lo pienso, también tiene que ver a mí el té, el café, el chocolate, la cerveza también me gusta. ¿Qué más? Papa, tomate, pimiento son mis favoritos. Estamos charlando con las protagonistas del programa de La Tierra y el Alma, que se emite todos los días jueves a las 18 horas por Radio Carpincho, las ingenieras Gloria Biotti y Patricia Turiani, charlando un poco de cómo es esto de la vida después de pandemia, el arte después de pandemia y la radio después de pandemia. Y sin dudas es bastante difícil, pero se puede hacer arte entre dos aguas.
Y ahí se va yendo el maestro Paco de Lucía con su tema Entre dos aguas, que me da el pie para preguntarte, Patricia, ¿por qué el programa se llama De la Tierra y el Alma? Bueno, fue una de esas ideas trasnochadas que yo suelo tener. No me costó nada convencer a Gloria para que ese fuera el título del programa. De la tierra, porque queríamos hablar sobre alimentos y los alimentos que nosotros, que en realidad empiezan en la tierra, se cultivan en la tierra. Son muy pocas las cosas que vienen del mar, que serían el pescado propiamente, pero la gran mayoría de todo lo que hablamos venía de la tierra. Y del alma, porque queríamos rescatar que no era solo la nutrición del cuerpo con esos alimentos, sino también la del alma, y sobre todo las emociones. Cuando empezamos a trabajar todo el tema de las emociones, pensábamos en la identidad alimentaria, pero en los recuerdos de familia, en las recetas de familia, en las recetas de la abuela, en los recuerdos del colegio, de lo que habíamos vivido de chicos y cómo fueron cambiando algunos alimentos y cómo se mantuvieron, las formas de cocción, distintas cosas, todo lo que hacía la cultura alimentaria, pero que pasaba por la emoción. Y cuando estábamos trabajando justamente el tema ese de las emociones, este verano surgieron recetas de infancia, recuerdos de mi abuela. Yo me crié nací en el sudeste bonaerense, con un pie entre el campo, digo yo, y el otro en el mar, en la playa, y me crié en Miramar. Yo me acuerdo que cuando era chica aparecía en las cartas que recibíamos, decía Miramar B y abajo decía Provincia de Buenos Aires. Y yo siempre preguntaba por qué las cartas que venían a casa decían Miramar B, ¿dónde estaba el Miramar A? Y mi familia me decía, no sé si existe un Miramar A, pero existe un Miramar C, me decían ellos. Y yo decía, ¿y dónde está? En Córdoba, me contaban. Y un día, hablando de ese tema, que le hice ese comentario a Gloria, resultó que Gloria estaba relacionada con ese Miramar C. Así que, Gloria, contá vos esa parte. Bueno, yo me crié justamente muy cerca del Miramar C, porque el Miramar C es un pueblo que está a la orilla de la laguna Mar Chiquita, y yo justamente pasé toda mi infancia caminando por el barro salitroso de la laguna Mar Chiquita, porque allí acompañaba a mi papá en el tiempo en que desarrollaba sus actividades agrícolas, ¿no? Y es parte, porque yo siempre digo que vengo de Marul, que soy un NIC de Marul, nacida y criada en Marul, que después me trasladé justamente a Córdoba para estudiar, para buscar ese horizonte, esas cosas que me gustaban. Así que de alguna manera me parece, Patricia, que ya teníamos ese hilo que nos unía desde hace bastante tiempo, ¿no? Así es. Como responsable de contenido de la radio las tengo que felicitar porque el programa De la Tierra y el Alma es un programa que ha sido declarado de interés institucional por la Universidad de Córdoba. ¿Y cómo nace esta idea de presentar el programa ante la universidad, Gloria? Una de las actividades, o sea, yo ya tengo 35 años, o llevo 35 años como docente de la universidad, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Y siempre tuve muy claro, y es la parte que me gusta, que además de la docencia, la universidad tiene una función muy valiosa, que es la extensión y obviamente también la parte científica, ¿no? Y en ese rol de extensión hay actividades que pueden enmarcarse dentro de lo que yo llamo compartir conocimientos.
y desde ese lugar lo propuse a la Secretaría de Extensión, que en este momento está a cargo de la ingeniera Marcela Pascuali. Cuando le conté la idea me dijo, pero es excelente, es hermosa, plantéalo como un proyecto, y estos proyectos obviamente lo que tienen es ese aval institucional que además de entusiasmar, crea también una responsabilidad, crea un vínculo de otra manera con quienes son receptores de nuestra producción. Y esa fue la propuesta, porque creo que no lo contamos mucho, pero que nuestra misión, que la desarrollamos antes de arrancar nuestro programa de radio, la propusimos como facilitar espacios de comunicación entre comunidades urbanas y rurales, para compartir saberes de la tierra y del alma a través de contenidos científicos, culturales y artísticos en un marco ético, de respeto y fundamentalmente de disfrute de las productoras y conductoras. O sea, todo esto también tenía un trasfondo que para mí es muy importante, que es disfrutar. Y realmente cada propuesta semanal para mí es un disfrute. Quedan 2 programas hasta el fin del ciclo. ¿Nos pueden adelantar algo de lo que se viene? Y esta semana, haciendo honor a Camino al Vino, honor a tu programa, vamos a hablar sobre vinos. Y el de la semana que viene, es programa sorpresa. Es el programa de despedida de ciclo del año, pero es sorpresa. Los dos tienen que ver con 2 fechas, tanto el de esta semana como el de la semana que viene, con 2 fechas de Día Nacional pero no voy a decir nada más. ¿Tienen proyectos para el año que viene, Gloria? Allí tenemos muchas cosas que rondan en nuestra cabeza, y que por allí le vamos a encontrar el formato adecuado para poder seguir, como yo digo, disfrutando de este espacio. Bueno, las quiero felicitar por el grado de compromiso asumido ante la radio y la responsabilidad con que hicieron toda la temporada. No fue fácil, porque realmente yo las vi trabajar con mucho ahínco y sorteando dificultades que eran reales, y realmente han hecho un producto de calidad que le da prestigio a la radio. La verdad que les agradezco mucho a las dos. Agradecidas nosotras por el espacio que nos brinda Radio Carpincho, la posibilidad de acercarnos a los escuchadores, como les decimos nosotros, a la audiencia, en seguida y vuelta, y a nosotros realmente nos enriquece muchísimo el trabajar cada semana, el investigar un poco más, el entusiasmo que nos produce el hacer este programa. Gloria. Además de el espacio que nos ofrece Radio Carpincho, también yo tengo un agradecimiento muy particular, y es en la persona de Sergio Albino, como productor y acompañante de nuestro programa, porque también sabemos que pasa por tus manos la calidad de nuestro programa. Entonces, yo sumamente agradecida de tu apoyo, casi incondicional, diría, para que esto salga de la mejor manera posible. Muchas gracias. Vos podés agradecerle, Gloria, porque vos estás allá lejos, a vos no te pega, no te mira así fuerte, ¿viste? Porque no te ve en este momento, pero yo que lo tengo acá enfrente, vidrio por medio en la pecera, ¿viste? Si le agradezco se enoja, me mira ahí fuerte, entonces no puedo. Por eso le agradecí a la radio en general. Es que, si me permitís un minuto, Sergio, creo que eso pasa con las personas que están acostumbradas a dar y a ofrecer de manera incondicional. Y yo creo que vos sos de esas personas que son, como les digo a mis amigos, oferta permanente.
y que se entienda bien esto de oferta permanente, es poner el corazón y las posibilidades que tenemos en función de lo que otro necesita. Y desde ese lugar va mi agradecimiento. ¿Sabes qué pasa, Gloria? Yo alguna vez le escuché a Juan Carlos Mareco decir, si la gente que le gustan los negocios se diera cuenta el buen negocio que es el buen tipo, serían buenos tipos hasta por negocio. Me quedó para toda mi vida esa frase. Les agradezco profundamente todo lo que han hecho durante el año, les agradezco que hayan tenido la deferencia de venirse hoy hasta Camino al Vino y bueno, a seguir soñando, chicas. Muchas gracias y vamos a seguir soñando. Me despido con una frase que me quedó a mí también hace muchos años. Si sueñas solo, es solo un sueño, pero si sueñas en compañía, el sueño comienza a hacerse realidad.